Ya está. Muy buenas noches, gracias a los asistentes. El día de hoy tenemos la ponencia de crítica a la democracia boliviana por parte de nuestro querido director de Generación Bicentenaria, Esteban Juan Carlos. Le damos la bienvenida y agradecemos su presentación. Muchas gracias, estimada Larisa. Bueno, primero que nada agradecer a los miembros y voluntarios de la organización que hacen posible este evento. Como comentaba Larisa, este es el quinto evento de 5 que hemos estado realizando con diferentes ponentes, en el que hemos estado tocando diferentes perspectivas y temas sobre lo que es la democracia, cómo funciona, y no solamente en un sentido ideal, sino también en un sentido práctico en el caso boliviano. Como ustedes saben, es 2025, es nuestro bicentenario, la situación económica, política, social no es la mejor. Todo indica que las siguientes elecciones va a ser un punto clave dentro de la historia nacional. Y en ese sentido, hemos decidido desarrollar este tipo de charlas porque creemos de que los ciudadanos tenemos la obligación dentro de la democracia de informarnos, de saber qué está sucediendo en nuestro sistema, el saber qué escogemos, por qué lo hacemos y cuáles van a ser las consecuencias de nuestras decisiones, porque queramos o no, nosotros también somos parte de este sistema y mientras más estemos informados, mejor vamos a desarrollarnos. Dejar a nuestros políticos, dejar a nuestros líderes toda la responsabilidad y todo lo que significa nuestro sistema y la democracia como tal, sería un error. Mientras más participación y conocimiento tengamos los ciudadanos, yo creo que Bolivia le va a ir mejor. En ese sentido, decido realizar esta pequeña ponencia sobre la crítica a la democracia, una crítica que la vamos a hacer en conjunto, no la voy a hacer solamente yo. Es momento de reflexionar y mi objetivo esta noche es provocarlos para que pensemos sobre nuestro sistema, sobre cómo funciona nuestra nación, sobre si lo que hacemos está bien, qué podemos mejorar, qué puede cambiar, qué debe cambiar. En ese sentido, en el siguiente slash, quiero comenzar con este video que creo que muchos conocemos. Por así decirlo, no es que lo defienda, esta pequeña barrabasada que tal vez hemos visto hace un tiempo de una persona conocida dentro del ámbito. Bueno, yo sinceramente no lo conozco mucho, pero sí me llegó el video sobre qué es votar y quiénes deberían votar y bueno, las consecuencias del 52, ¿no? Antes de darles mi connotación y lo que pienso sobre este tema, lo vamos a escuchar. No sé si le puedes poner play, por favor, Larisa. Culpables de esta crisis son Evo, Catacora, Boni. Esto remonta más atrás, todo es culpa de Víctor Paz Estenchoro. ¿En qué momento sacaste esa conclusión? ¿En qué momento? Esto nadie lo ha pensado. A ver. Solo hace 70 años, sí, para ser más preciso, en el año 52, solamente personas profesionales con ingresos, bienes y mayores de edad, 18, si estaban casados, hasta 21 ya eran habilitados para votar. Ok, sí. Los analfabetos, campesinos, personas sin preparación, no votaban. Okay. ¿Qué hizo este tipo? Por populista, hizo el voto universal, cosa que ahora nos estamos jodiendo por culpa de una decisión de hace 70 años. Imagínate, okay, la gente que vota debería estar preparada. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, tiene que tomar clases de conducción para tener su permiso de conducir, también para votar, es algo serio votar. No podés dejárselo a la ligera a gente que no está preparada, que no tiene criterio propio. Por lo menos un cursito previo con un certificadito, ok, pasa el cursito, apto para votar y le dan como una, no sé, algo así. Bueno, creo que varios vieron este video en su momento, ¿no? Fue muy sonado y fue muy viral. No sé si me pueden comentar cuáles fueron las repercusiones o cuál fue su sentir al ver estas declaraciones de este personaje. Voy a utilizar la dedocracia, que es otro sistema muy interesante dentro de las aulas. Dale, Ronald. Y bueno, el análisis lo que hace el sujeto es pues totalmente equívoco, ¿verdad? Y no conocer la realidad, la historia terrible, todo lo que aconteció en ese momento de la revolución,
para hablar de la revolución incluso hay que ir mucho más antes, ¿no? La guerra del Chaco, que es un punto de inflexión bastante fuerte para que se desarrollen mucho más los eventos que confluyen justamente en la revolución nacional. Pero hoy en día, en el siglo XXI, estamos sujetos a eso. Eso es parte de una desinformación, creo yo, bastante aberrante, porque la gente que no investiga, la gente que no lee, la gente que no sabe la historia de Bolivia, se cree con estos videitos que la historia fue así, y no es así. Gracias, Rona. No sé si ahí la estimada dama del fondo nos puede dar tal vez sus impresiones. Primero, la verdad, no formo parte del grupo, estoy un poquito asustada. ¿Se podría ingresar? Sí, no es gratuito. Por favor, mejor si estás aquí. No sé si tú has visto esto. No había visto el video. ¿Y qué piensas de buenas a primeras? Pienso que, bueno, es un pensamiento muy retrógrado. La explicación es obvia, creo que ahora no podríamos conseguir que una opinión así, porque es tan inherente a la naturaleza del ser humano, los derechos políticos, no lo podemos sacar. Pienso que tal vez en su momento, porque somos reflejo de nuestro tiempo, tal vez de 50, pero bueno, ahora no, y me imagino que no lo había visto, me estoy enterando ahora, pero me imagino que muy reprochable cuando se hacía. Genial. Bueno, yo voy a ser provocador en ese sentido. Creo que nadie aquí presente va a poner en boga lo que es el derecho universal. Sinceramente, yo soy una persona muy crítica de la revolución del 52, y a Víctor Paz Estenssoro lo tengo así. Pero creo que una de las pocas cosas salvables de la revolución fue exactamente eso, el voto universal. Aún así, yo considero que esta persona dice ciertas verdades y ciertas críticas que a lo largo de la historia se han repetido. Y algo que a mí me pareció interesante, y esto lo leí de un pensador en Santa Cruz, bueno, que vive en Santa Cruz, pero él es de Sucre. Él decía de que cuando pasó esto hubo un linchamiento, ¿no? Es muy típico de la época moderna, no solamente los bolivianos, creo que en todo el mundo sucede, de que cuando alguien toca algo que es sagrado, le comenzamos a dar palo a diestra y siniestra. Pero ahí vamos a la siguiente slash. Ahí pasa lo siguiente. Todo lo que la humanidad hace, todo lo que la humanidad realiza, es imperfecto por definición. Todo lo que nosotros propugnamos como especie puede estar sujeto a la crítica y a la mejora. Si nosotros consideramos de que todo es sagrado, esto va a hacer de que no tengamos la posibilidad de mejorar, porque vamos a creer que lo que está ahí está bien de por sí. Y yo creo que el que alguien se anime a criticar un sistema como tal y la sociedad lo apalee de buenas a primeras porque cree que es sagrada, nos está cerrando mucho paso para mejorar nuestro propio sistema. En ese sentido, he decidido realizar la crítica en dos partes. Uno es una más corta, la primera, que es una crítica a la democracia ideal, a la idea de democracia y a los problemas que tiene intrínsecos como idea. Y la segunda es una crítica a la democracia boliviana en su sentido práctico. Para irnos a la democracia ideal, como les decía, ¿por qué la democracia tiene y debe ser criticada, especialmente para ser mejorada? Y eso es cualquier idea que la humanidad tenga, incluso nuestros propios principios. Como creo que muchos saben, yo me defino liberal, pero yo considero que como buen liberal, cada día yo tengo que poner en boga mi liberalismo y lo que yo creo, porque en todo caso estaría cayendo en el dogma y en el fanatismo. Y si no soy capaz de criticar mis propias ideas, no soy capaz de mejorarlas, no soy capaz de ver sus errores y plantear mejoras. Es lo que permite el desarrollo de las ideas en el tiempo. Entonces, la democracia es sujeto de crítica, no es algo ideal. Incluso, quién sabe, tal vez en el futuro aparece alguien con un sistema mucho mejor que la democracia. Ha habido otros sistemas a lo largo de la historia y en prueba y error hemos llegado hasta este punto. Siempre se puede mejorar. En segundo lugar, un principio básico es que la democracia debe tener límites en su ámbito de aplicación. Como noción básica, los humanos, y esto viene desde la antigua Roma,
Existe el ámbito público y el ámbito privado. Lo privado es aquello que solamente nos concierne a nosotros y aquello que está dentro de nuestro rango individual y que nadie más debería tener prisión. Imaginemos, y ahí viene la primera gran crítica a la democracia. No sé si conocen la crítica que Platón hace a la democracia a partir de la muerte de Sócrates. No sé si ¿quién la ha escuchado? La deben tener, por si acaso. No sé si el caballero tiene alguna noción de esta historia. No tengo, pero sí un poquito a lo que tú has hecho referencia de en sí, por ejemplo, esa crítica que tiene es muy polarizada, ¿no? Es más regionalizada. En todo caso, de esta persona viene desde un ámbito muy sectorial, no viene desde la crítica inteligente, por así decirlo. El problema es que ya se plantea la ignorancia. Desde el principio, la revolución del 52 no ha sido planteada por el gobierno de Víctor Paz. Esto data más atrás, antes de la guerra del Chaco. Y esto se ha empezado a formar la idea de que el campesino debe tener sus tierras. Entonces no es de Víctor Paz solo lo que ha hecho esta situación. Si el voto universal ha sido, ya estaba planteado a nivel mundial. Entonces esto ha sido una forma, un camino para que tengas cosa que Víctor Paz solo lo ha hecho. Entonces, así en conclusión, digamos, es que el boliviano en sí tiene el problema de la amnesia. Carecemos del problema del saber leer. Perdonamos lo que nos ajusticia. Entonces, y este problema va a recurrir. Y la democracia es el mismo concepto dice poder de pueblo, pero no es perfecto en la actualidad, tiene sus fisuras. Tal vez, como tú dices, en algún momento llegará a reemplazar otro sistema mejor que lo que estamos viviendo a nivel mundial, no lo sé. Pero mientras no se reemplace, va a haber esos problemas y va a ser a nivel mundial. ¿Verdad? Ahí, por ejemplo, en eso doy un grado de razón. Ahí yo creo que el mismo tema hay un sesgo de él mismo. O sea, en aquello que critica la ignorancia, también demuestra su propia ignorancia, porque no viene del hecho del conocimiento. Allá seguro, Marcelito, estoy seguro que conoces la historia de... La crítica de Platón sobre la democracia. El juzgamiento de Sócrates era la evidencia de algo que ya planteaba, que lastimosamente la democracia es el gobierno de los hombres y las personas pueden cambiar con una facilidad muy grande de opinión. Lo que a ellos les parecía bueno, por ahí hoy no, pasado tampoco. Entonces, si la democracia es el gobierno de hombres, vamos a estar cambiando constantemente y el ser humano se acomoda a como sopla el viento. Él decía, en vez de un gobierno de hombres, plantearemos una república que es un gobierno de leyes. Ahí ya no es subjetivo, hay unas leyes que se aplican a todos. No estamos a ver con qué humor se ha levantado el pueblo esta vez, ¿no? Que en este caso eran los ciudadanos atenienses. ¿No? Se levantan de buen humor y las cosas van bien, y si se levantan de mal humor, ¿qué hacen? Totalmente. Iba por ahí, digamos. Incluso ahí, para complementar, les voy a contar la historia como tal. ¿Por qué Platón inicialmente se vuelve tan crítico de la democracia? Él incluso propone otro sistema en el que es el gobierno de los filósofos, que bueno, no es el tema que vamos a tocar hoy. Sócrates, ese gran filósofo que muchos consideran es un antes y un después en la historia de la filosofía, muere por democracia. ¿Cuál es la historia de su muerte? Como saben, Sócrates practicaba este método llamado la mayéutica, en el que él iba por Atenas y iba poniendo, bueno, no criticando, sino iba preguntando a las diferentes personalidades sobre su conocimiento, hasta llegar a desnudar su ignorancia. Esto obviamente entre muchas personas no era muy popular, por lo cual llega un punto en el que la sociedad ateniense lo juzga de pervertir a los jóvenes a través de su método, razón por la cual lo llevan a juicio, donde 500 atenienses en votación, por una pequeña diferencia, deciden que es culpable. A Sócrates le dicen, tienes dos opciones. La primera es, o te replanteas y te desdices, o la otra es que tomes la famosa Cicuta y mueras envenenado. Sócrates, ni corto ni perezoso, dice, salud, y muere por envenenamiento.
Este es un ejemplo claro de que cuando la democracia comienza a volverse limitada y comienza a meterse dentro de los ámbitos individuales de las personas, ya comienza a corromper lo que significa su propia esencia, ¿no? Hay cuestiones que no tienen que ser escogidas por democracia. La vida de una persona. Probablemente, como un ejemplo burdo, haya una X persona que no sea muy popular dentro de los bolivianos y los bolivianos decidamos votar para matarlo. Y probablemente suceda así, pero ahí la pregunta es, ¿tenemos el derecho? Las mayorías tienen el derecho de, a pesar de que sean millones, de poner en boga ciertas cuestiones individuales de la persona. Por ejemplo, seguramente ustedes caminando por la calle, cuando miran las paredes, más de una vez han debido encontrar este tipo de... les han debido encontrar este tipo de inscripciones, ¿no? 55% somos mayoría, 60% somos mayoría. Que en buena medida el mensaje nos dicen somos mayoría, podemos hacer de cierta manera lo que queramos porque somos la mayoría. Entonces el segundo punto a la crítica ideal de la democracia en general, porque ese es un mal de todas las democracias, es que las democracias tienen que tener sus límites. La tercera va correlacionada con la segunda, que las democracias pueden transformarse en la dictadura de las mayorías y de las minorías. De ahí hay un punto básico. Los atenienses, los griegos, ya desde el inicio, ponían un requisito para que la democracia funcione. Ese requisito es la educación. Ellos consideraban de que para que la democracia sea funcional, el pueblo tiene que ser un pueblo educado. ¿Por qué? Y lamentablemente eso creo que, igual insisto, no creo que solamente sea un mal boliviano, sino creo que es un mal mundial. Incluso nuestro gran vecino del norte, el país más poderoso del mundo, lo está demostrando, de que en buena medida, y no es por defender al caballero de antes, pero sí podemos inferir que la mayoría de la población en el mundo no es necesariamente una población educada, y no necesariamente tienen que serlo. Cada quien tiene diferentes campos de educación, pero la política en sí misma también es un campo. Es algo que se aprende, así como el derecho, así como la economía, así como la ingeniería. Y creo que ahí debería o tendría que haber dentro de la población esa noción de educación como una responsabilidad individual, porque es una responsabilidad frente a tu nación. Y cuando el pueblo no está educado, las mayorías, en su ignorancia, pueden barrer con todo lo que viene después. Una de las grandes consecuencias de esa cuestión fue la llegada al poder de personas como Mussolini. No pongo ejemplo a Hitler, porque Hitler lo nombra Hindenburg a través de un mandato como tal, a pesar de que los nazis lograron una amplia votación en el parlamento. Como tal, Hitler no llega a la Cancillería por una elección, pero en el caso de Mussolini es así. Y todos sabemos que también el gobierno fascista de su época cometió ese error. Y en el caso boliviano, volviendo a lo que comentaba el caballero, esa noción de ignorancia, ¿no? El boliviano es un país que normalmente no tiene mucho conocimiento de su pasado. Yo me pongo en la bolsa, a mí me gusta leer mucha historia, pero la historia boliviana sinceramente no me atrae mucho y yo considero que es una de mis grandes falencias. Y ahí también es preguntarnos, ¿nosotros conocemos nuestra historia? Porque si recordamos, somos el país que eligió por democracia a un dictador. Escogimos por democracia a un ex dictador nuestro, lo cual debería, al menos a las generaciones presentes, movernos un poco el piso, ¿no? Sobre cuáles fueron nuestras nociones. Y por último, desde el punto de vista ideal, la democracia puede ser un instrumento de vulneración de los derechos individuales fundamentales, que como buen liberal para mí son la libertad, la propiedad y la vida. Y un ejemplo de eso es lo que les comentaba hace rato de Sócrates, ¿no? Su derecho fundamental de vivir como a él le gusta vivir, fue vulnerada a través del sistema democrático. Y va con el principio 2 de agarrar y decir, tenemos que ponerle límites a la democracia. Hay cosas que no se pueden escoger por democracia. No porque el 99.9% de la población esté de acuerdo con quitarle a un individuo su propiedad, significa de que eso está bien. El que las mayorías deseen algo no lo hace necesariamente bueno. A la siguiente, por favor.
Pero ahora vámonos a la democracia práctica, a nuestro caso particular, a Bolivia. ¿Creen que nuestro sistema democrático funciona? ¿Alguien está de acuerdo con esa premisa? Vámonos por favor a la siguiente. Bolivia es una realidad, es dado que es una realidad palpante que el funcionamiento de la democracia boliviana en su sentido práctico está totalmente degenerada, puesto que tiene marcada la corrupción, el prebendalismo, la desconfianza y la desinstitucionalización de sus componentes formales. Si por sí ya venimos de una premisa desde que la democracia desde un punto de vista ideal tiene sus problemas que se tienen que atender y se puede brindar soluciones, en el caso práctico boliviano es el colmo. O sea, ya una idea que más o menos tampoco podemos inferir que es perfecta, y cuando los bolivianos la llevamos a la práctica, seamos sinceros, no lo estamos haciendo bien. Y ahí yo quiero volverlos a provocar en el sentido de que es muy fácil, y creo que todo el tiempo lo hacemos, decir que todo es culpa de nuestros gobernantes, decir que todo es culpa de los que están en los cargos. Creo que ahí el boliviano también comete otro error, el no asumir la responsabilidad de su propia existencia, de su propia responsabilidad frente a su país, porque al final recordemos, nuestros gobernantes vienen del mismo pueblo. Ellos también son bolivianos. Las nociones básicas de ley y norma que cada día utilizamos, el cómo nos comportamos, se refleja en los altos estratos de la sociedad. Yo, por ejemplo, algo que reniego últimamente mucho es sobre el funcionamiento de nuestra vialidad. Cosas que son muy simples, urbanidad básica y respeto básico que los bolivianos pareciera que lo hemos dejado muy de lado. Miren, estamos al lado de 2 avenidas en la biblioteca municipal, y les apuesto que durante esta exposición más de 10 veces van a escuchar un pip, 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 ¿no ve? En otras naciones, cuando hay una institución educativa o una biblioteca cerca, no se atreven a bocinear. Aquí no respetamos ni los hospitales. El otro día yo estaba caminando cerca del Hospital Arcoíris porque vivo por ahí, estaba cruzando la calle, una señorita estaba cruzando sobre el paso de cebra, y un taxi se asoma y comienza a bocinearla. La norma o el sentido común te dice, si ella está por el paso de cebra, la prioridad lo tiene el peatón, lo que tiene que hacer el conductor es esperar, detenerse y que cruce la persona. La señorita retrocedió, el auto pasó y yo le increpé al caballero. De buenas a primeras, yo soy un poco fulgurante, por así decirlo, tengo un carácter fuerte, demasiado fuerte a veces, pero vi que el hombre en el volante era un señor de una alta edad. Entonces, respetando su edad, le digo, caballero, la señorita tenía prioridad. Y el hombre solo atinó a decir, ¡ah! Literalmente hizo ese sonido, no dijo nada más. Esas pequeñas cosas ya demuestran el respeto del boliviano por las normas. Y de paso, cuando lo hacemos mal, nos enojamos. Y si alguien nos dice algo, nos molestamos más. Entonces ahí tenemos que nosotros también definir, porque al final nosotros somos parte de este segmento, de lo que es nuestra nación. Y nuestro comportamiento define también el cómo día a día nuestra sociedad se comporta. Pasa la siguiente, por favor. En unas reflexiones que tuve, y esto también lo sistematicé en un pequeño ensayo que realicé a la crítica de nuestra democracia, porque a mí me parece muy interesante, puse 3 cuestiones formales, 3 instituciones formales que considero son los principales problemas entre varios que tiene nuestro sistema que tenemos que mejorar, que se tienen que poner en boga y que se tienen que plantear sus reformas para que nuestra democracia llegue medianamente a funcionar bien según lo que necesitamos, según que represente las necesidades de Bolivia como proyecto de nación para lograr un desarrollo en el tiempo. El primero que es urgente es el desarrollo del órgano electoral plurinacional. Levanten la mano aquí quien confía de que el 17 de agosto, después de las elecciones, los resultados que se vayan a dar van a ser fidedignos. Y ahí tenemos un gran problema. No importa quién gane,
el 17 de agosto, no importa quién gane, el perdedor va a decir fraude. Ya sea que gane un opositor, la gente que apoya a Andrónico, la gente que apoya, en este caso, a Eduardo del Castillo, y el Evo que va a chacotear porque sí, van a decir fraude. Si pasa lo mismo del otro lado, va a pasar exactamente lo mismo. Y eso es un síntoma grave de posible convulsión social que vaya a suceder después. Sea uno o el otro, no nos vamos a sentir satisfechos. Cuando no se confía en el árbitro de un juego, y no se confía por lo tanto sus resultados, y eso genera malestar, eso genera inconformidad. No confiamos en la institución más importante dentro del juego electoral, lo cual nos debe inferir de que es muy probable de que alguien va a hacer conflicto después del 17 de agosto. Y yo ahí les pongo una anécdota muy importante. Caería en una fecha exacta para que octubre sea octubre, y nuestra tradición nacional de hacer chacota en octubre se cumple. Hay una persona me decía, no me acuerdo bien quién era, que tenía una teoría muy buena de por qué octubre es octubre. Si se dan cuenta, en el mes de octubre no hay ninguna fiesta patronal grande, no, estamos lejos de Gran Poder, del Carnaval, estamos lejos de Navidad y esas cuestiones. No hay ningún feriado en octubre. Si se fijan, no hay ningún feriado. Y ningún departamento grande, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, La Paz, julio y septiembre es Cochabamba y Santa Cruz, no hay ningún feriado en que una ciudad grande tenga feriado en octubre. Entonces pareciera ser de que octubre es ese mes en el que los bolivianos nos sentamos y comenzamos a reflexionar, ¿no? Es como cuando estás de juerga y de borrachera todo el tiempo y tienes 2 días de descanso y luego te sientas y dices, pucha, ¿qué he hecho? En octubre pareciera que es ese momento en el que comenzamos a entrar en una crisis existencial y los bolivianos comenzamos a pelar cable, y bueno, por algo octubre es nuestro mes de chacota nacional y no tenemos algo que nos distraiga de nuestros problemas como una fiesta o como alguna cuestión, entonces ahí pelamos cable. Y a mí me parece que el 17 de agosto está muy bien alineado para que octubre sea ese mes otra vez tan tradicional del boliviano, ¿no? Entonces, si no confiamos en nuestro árbitro, ¿a qué estamos jugando? Todos o la mayoría de los partidos, en el caso de la oposición, piden un saneamiento de lo que es el padrón electoral, lo cual es válido, totalmente válido. Por otro lado, las reglas de juego de las elecciones, se quieran o no, son injustas. Una premisa básica de la democracia es una persona, un voto. Y en el sistema nacional no funciona así. Actualmente sé que hay una moda muy importante y tiene ciertas connotaciones históricas, en el que hay ciertos sectores que históricamente han sido relegados y olvidados, que eso es una lección que tenemos que aprender y no tenemos que dejar pasar, pero en buena medida las soluciones que actualmente se plantean para solucionar este problema han generado una suerte de discriminación positiva. Desde mi perspectiva, y a riesgo de equivocarme, como decía el doctor Mancilla, la verdadera igualdad, la verdadera inclusión es cuando todos valemos lo mismo. Y creo que hemos quebrado ese principio básico en muchas de nuestras leyes, lo cual ha generado una polarización muy importante en nuestra sociedad frente a diferentes sectores. El segundo punto, y que para mí es muy importante, es las instituciones de los partidos políticos. Los partidos políticos nacen con la idea de aglomerar a ciertas personas con un pensamiento parecido, que comparten una idea de proyecto para su nación. Eso quiere decir que un partido político debería nacer a partir de una idea. Por ejemplo, insisto, como saben, yo soy liberal. Lo ideal es que haya un partido liberal donde yo me junte con el resto de los liberales y ahí entre nosotros propongamos esta idea de nación al resto del país. Lo mismo deberían hacer socialistas, lo mismo decían comunistas y los diferentes socialdemócratas, demócratas cristianos y que el otro. ¿Alguien aquí me puede decir cuál es la ideología
de alguno de nuestros partidos? ¿Cuál es la ideología del tercer sistema? O la idea que defienden como un sistema por detrás. Indigenista, si no me equivoco, pero ese sistema. Ya. ¿En la práctica? En la práctica no existe, esto es algo utópico para ella. Es que si se dan cuenta, ninguno de nuestros... Mira, esto para mí ha sido clave. Ninguno, tal vez el más o menos, tal vez se pueda salvar, y el MNR, salvar, no digo en su totalidad, ninguno de los partidos políticos nació a partir de un ideal. Nuestros partidos políticos nacen a razón de un hombre. El tercer sistema, más allá de que sea indigenista y demás, nace para PATSI, nace para las ambiciones prácticas de paz. El UCS nace para el Fortune, que para su padre inicialmente, Max Fernández. El MIR, con su gran caudillo Paz Zamora en su momento, el MNR, que inicialmente sí tenía una idea de nación, pero al final se termina adoptando como caudillo extensoro, el MAS, de la misma manera, pasó un proyecto que tenía una connotación por detrás, pero su caudillo es Evo Morales y no termina de soltar la mamadera. El Partido Demócrata Cristiano, que bueno, ahí nunca se supo exactamente quién es, pero si se dan cuenta, la mayoría de los partidos primero buscan el candidato y a partir del candidato desarrollan su plan, su programa y demás. Y ahí nos da una noción muy interesante del pensamiento boliviano. El boliviano es caudillista, por definición. El boliviano, cuando se preguntan, o sea, y en las cosas pequeñas, ¿no? O sea, el boliviano cuando habla del tema de la política, especialmente en este momento, dice, no nos preguntamos por qué ideas vamos a votar o por qué vamos a votar, nos preguntamos por quién vamos a votar. Muchos de estos candidatos han estado en partido X, luego pasan a partido Y y demás. Y los que logran hacer sus propios partidos, igual Unión Nacional nace para Samuel. Las ideas, los hombres son perecederos. Eventualmente mueren, pierden su popularidad, les pasa XZ cuestiones. Y ahí está la gran falencia de los partidos políticos nacionales. Los partidos políticos bolivianos dependen su crecimiento, su desarrollo a partir de su caudillo. Cuando a su caudillo le pasa algo, cuando su caudillo pierde popularidad, cuando pasa algo con el caudillo, el partido desaparece. El único que ha logrado medianamente y nunca se recuperó de ese golpe fue el MNR. Después de Extensoro, el MNR jamás volvió a hacer lo mismo. Sí logra ganar elecciones a través de Goni, pero no lo hace con amplias mayorías, no lo hace con gran apoyo, incluso perdiendo la elección y a través de un pacto interno en la Asamblea Nacional llega al poder. El MNR, y ahora parece que va a terminar de morir, después de que su caudillo desaparece, cae. El MAS, en franca decadencia, parece que estuviera repitiendo la misma historia del MNR, incluso es muy parecida, hay un cierto paralelismo muy interesante, ¿no? Cuando leemos la historia del 85, igual Hernán Siles Suazo sube al poder porque Extensoro no podía, y luego a Hernán Siles Suazo le gusta el poder y ya no quiere bajarse, y se pelea con Extensoro, y los dos van a elecciones, y bueno, no sé a qué les hace recuerdo, y ahí también una suerte, no aprendemos nuestra historia, pareciera que estuviéramos repitiéndola en una época en la que igual estábamos a punto de la hiperinflación y de una crisis económica brutal. De la misma manera los caudillos van desapareciendo. En el caso de Samuel, yo creo que le pasa algo, Unidad Nacional va a desaparecer. Si al actual alcalde de Santa Cruz igual le pasa algo, lo mismo. Y eso es lo que sucede cuando tu partido está basado en un hombre y no en una idea. A mí un sistema que me gusta mucho es el sistema alemán. En Alemania hay 6 partidos claros. Si tú te quieres dedicar a la política, sabes a dónde te tienes que ir. El Partido Liberal, el Partido Demócrata Cristiano, el Socialdemócrata, la izquierda, el Partido Verde y bueno, la nueva subida de AfD, que bueno, tiene una tendencia ahí medio extraña, en un debate que no me voy a meter. Pero estos partidos existen prácticamente desde el inicio de la democracia alemana y perviven a sus liderazgos una y otra vez, porque cada uno de estos tiene sus ideales en los que defiende claramente. Los liberales defienden claramente la libertad. Los verdes son un partido
ambientalista, es su prioridad. Los socialdemócratas son una izquierda moderada, los demócratas cristianos una derecha moderada, la izquierda, que es un partido, así se traduce, cuando no me acuerdo cómo se lo pronuncia en alemán, es un partido de izquierda radical, pero se mantienen en la izquierda. Entonces, dependiendo de cómo tú piensas, te acercas a uno de estos partidos, te sumas a sus filas y vas desarrollando ahí tu quehacer político, tu vida política. En estos partidos, en este sistema, no depende de que le caigas bien al jefecito. Bueno, al menos no como aquí, tal vez sí, de cierta manera, esos males son humanos y están en todas partes, pero en buena medida depende sobre tu desarrollo y sobre cómo vas avanzando en el sistema de las ideas. Muchos de nuestros candidatos no tienen una idea definida. Año 2025 te defienden, de repente todos se han vuelto liberales. De repente todos propugnan propiedad privada, todos propugnan descentralización, todos propugnan... Si nos volvemos a 2006, muchos de los candidatos propugnaban centralización. Y muchos yo me acuerdo muy bien de esto. ¿Han visto Esta Boca es Mía? ¿Se acuerdan, no? Yo cuando ese programa daba, yo debería haber tenido entre 5 y 10 años. Mi madre es periodista y un día me lleva al teatro... aquí cerca del San Calixto, al teatro departamental, al teatro municipal, y me lleva y fuimos a ver una presentación de Esta Boca es Mía. Las mismas botargas de esa época son las botargas de ahora, son exactamente los mismos. Y entonces eso quiere decir de que los nombres no han cambiado, las ideas han cambiado un poco, pero los nombres no. Entonces los partidos políticos no están defendiendo, por así decirlo, o no están proponiendo proyectos de país, no están proponiendo ideas o proyectos de cómo ellos quieren que sea la nación para que la población escoja. Están defendiendo un liderazgo, un hombre. Y ahí volvemos al tema del caudillismo. El boliviano tiene el mal y la necesidad de conseguirse un papá. Parecemos huérfanos. El boliviano lamentablemente busca a alguien que le resuelva sus problemas. Alguien que le resuelva los problemas de la sociedad. Cuando no debería ser así, a mi parecer. El boliviano debería buscar a alguien que no le haga difícil resolver sus problemas. Porque al final somos una sociedad de adultos, en buena medida, ¿no? Yo siempre repetía esto. Cuando me decían, ¿por quién vas a votar? Y yo decía, por el que menos haga. El que me diga, voy a entrar a las 8 de la mañana y me voy a rascar hasta las 5 de la tarde de manera puntual, el que me diga eso voy a votar. Por eso. Me decían, ¿pero por qué no quieres proyectos ese que el otro? Y yo llegué a la conclusión de, mientras más hacen esos amigos, más me perjudican. Mientras más leyes inventan, mientras más legislan, mientras más proyectos comienzan a sacar, me hacen más complicada la vida a mí. Entonces, mientras menos haga, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre adulto, con brazos y piernas. Y gracias a los dioses que puedan existir o lo que existe en este universo, sano. No necesito que nadie arregle mi vida. Yo lo puedo hacer por mi cuenta. Lo que necesito es que no me molestan mientras lo hago, que no me pongan trabas mientras lo realizo. Pero lamentablemente tenemos esa cuestión, ¿no?, de que buscamos a alguien de que lo haga por nosotros y eludimos esa responsabilidad como ciudadanos, porque la democracia es una práctica diaria, no es solamente las elecciones que se dan 5 años. Y nosotros ahí tenemos que exigir también a nuestros partidos políticos seriedad. En este momento, ¿cuáles son los requisitos básicos para que alguien sea considerado un buen candidato? ¿Qué es lo que está buscando la población? ¿Qué consideran ustedes? ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? Estamos buscando a ver quién solucione el problema. ¿Ya? Yo pienso que en términos simples, ¿quién coloca parches? Porque, digamos, al margen de que hay cualidades personales, nadie se fija en eso. Luego, digamos, ¿quién ofrece la mayor oportunidad para que se dé el oportunismo? Y ahora, digamos, personas con necesidades económicas, laborales, bueno, tienen que apegarse nomás a que
al que puede darle un... 20, ¿no? ¿Verdad? Hay, por ejemplo, es otro tema que un error bien interesante. Yo llegué a la conclusión de que no importa si es de oficialismo o de oposición, aquella persona que propugne dos cosas, novedad y unidad. La mayoría de la gente dice, queremos a alguien nuevo, no queremos a los antiguos, queremos a alguien nuevo. Y queremos a alguien que quiera unión. Dentro de la oposición se buscaba la unidad de hay que juntarnos todos para vencer al MAS. Después del quebrantamiento del MAS, igual ellos están con una suerte de la misma manera, hay que unir filas dentro del MAS y volvernos a unirnos. Hay todavía gente que impugna eso en ambos bandos, por así decirlo, está esa cuestión, pero muchos piden un nuevo liderazgo, un recambio. Pero al mismo tiempo yo escuchaba decir, hay ese candidato que es nuevo y demás, y me decían, pero es que nadie lo conoce, ¿por qué vamos a votar por él? Y yo era de, queremos novedad, pero que al mismo tiempo lo conozcan. Ya entramos en una contradicción. En segundo lugar decían, queremos unidad, pero bajo ciertas ideas. Por ejemplo, yo siempre repetía esta cuestión, nosotros somos paseños, sabemos el conflicto de unirse por unirse. Nuestro último gobernador, Santos Quispe, de cierta manera entra porque no queríamos que entre el del MAS, y muchos hemos votado por él porque no entre el del MAS. Se unió con unas cuantas personas y demás. El amigo a la semana se peleó con todos, porque creo que en su ignorancia política no sabía de que necesitaba de su asamblea para poder gobernar. Y luego de unos meses se dio cuenta de que los necesitaba, pero ya se había chasqueado con toditos. Pensaba de que una vez siendo gobernador iba a poder hacer lo que él quiera. ¿Y por qué sucede esto? Porque no están basados en una idea, no tienen un mismo proyecto, un mismo fin para lo que hubiera sido o lo que debería ser la paz. Era una unión momentánea por llegar al poder, y una vez que lograron su objetivo ya no tenían razones para seguir unidos. Y ese es el problema cuando nos dedicamos a los nombres y a los hombres y no nos dedicamos a las ideas. Es mucho más difícil que la gente se separe y rompa líneas cuando tiene un ideal en común. Y por otro lado, aunque lleguen a hacerlo, sus ideales individuales van a seguir presentes, que aunque se caigan mal, se van a obligar a trabajar en conjunto para llegar a aquello que han propuesto, tal vez siendo un poco utópico, pero es más posible de que esto suceda cuando están basados en una idea que cuando están basados en un hombre. Y pasando al tercer punto, que es el sistema educativo. ¿Cómo es nuestro sistema educativo? ¿Cómo lo consideran? ¿Cómo lo...? Sé que eres docente universitario. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te llegan los bachilleres en la universidad? ¿Cómo llegan al ámbito universitario? Se puede hablar desde distintos ámbitos, ¿no? A nivel de evaluación realmente es una pena, ¿no? Noticias de 100 estudiantes, solo 8, digamos, se entienden, comprensión de lectura, química, matemática, o sea, los niveles realmente son muy bajos. Pero lo que a mí más me llama la atención es que sean, bueno, las normales, que definitivamente habría que cambiar ese sistema donde se forman maestros que son súper mediocres, que van a enseñar a chicos que la verdad no hay muy buenos maestros. Habrá algunas excepciones como en todo lugar, pero también, o sea, a mí me llama mucho la atención que la dirigencia esté tan ideologizada con esta visión trotskista. O sea, ves ahí en su, bueno, donde se reúnen los maestros de su confederación, ahí está la foto de Trotsky y de Marx, y por Dios, digamos, ¿no? Y seguimos con eso, y el mismo Álvarez sigue con eso, y sale una marcha, y están ahorita marchando y siguen con esas ideas. Realmente pues hay un adoctrinamiento, o sea, los marxistas lo han entendido, hay que cambiar la cultura, y una vez que tienes la cultura, lo único que sabes es tirar la mano, digamos, esperar que ese pampa estado te dé absolutamente todo. Magisterio combativo, que ahora lo veo en todas partes. El sistema educativo es verdad, no debería adoctrinarte en ninguna ideología. Ni siquiera los liberales deberíamos buscar que el adoctrinamiento dentro de la educación sea liberal. El sistema educativo debería enseñarte a pensar, a que pienses por tu propia cuenta, no que pienses de determinada manera. Y en el caso boliviano, como decía Aurina, no es así. Por otro lado, igual el tema de los profesores. Bolivia es un país en el que, con todo respeto a los docentes, y como ella decía, hay excepciones en todo caso, los menos aptos enseñan.
las personas que no logran entrar a la universidad, que no logran entrar a, no sé, a la enfermería o a un instituto militar, deciden tomarse el camino de la docencia. Cuando no debería ser así, los mejores deberían enseñar, los más aptos. Incluso más que meritocracia deberíamos impulsar lo que significa la enseñanza, o sea, como profesión. No lo tenemos bueno, no sé si idealizado, sino no lo tenemos en un pedestal, porque al final son ellos los que en buena medida marcan, y es verdad, por ejemplo, en el sentido de la crítica que decía la compañera Marini, Gramsci en su teoría del poder, él dice que la mejor manera de lograr que el socialismo funcione o que, bueno, sea escogido a través de las urnas es a través de las aulas, controlando uno de los 3 poderes que él identificaba. Y eso es, o sea, eso ya, y en Bolivia eso pesa, es muy fuerte. O sea, tenemos una educación ideologizada donde enseñan los menos aptos, en buena medida porque como cualquier persona, como cualquier ser humano, buscan un ingreso que les permita una vida cómoda, ¿no? Pero eso nos lleva a un círculo vicioso. Por otro lado, nuestros niveles de educación son preocupantes. Recién sacaron un estudio en el que prácticamente el 97% de nuestros, 97%, o sea, 97 de cada 100 se aplazaría en un examen básico de matemática, de química, de física. De física creo que es 99. Esos números son desastrosos. Y debería ser de esos datos que nos deberían sacar a la calle y hacer tremenda chacota. Esos son el tipo de cosas que deberían movernos el suelo, pero lo tenemos tan normalizado que no nos sorprende. Si la educación como tal, y no hablo solamente, o sea, yéndonos ya al primer video, no solamente hablo del campesino y demás, que este que el otro, nuestros propios profesionales, ay, no quiero ser agresivo, no son los mejores. Yo pienso que el problema principal del sistema educativo es la ausencia de un propósito país, porque son 5 años de universidad, en el caso de la universidad, que la enseñanza es muy generalizada, no es una enseñanza objetiva. En mi primera carrera de ingeniería de sistemas, a Dios gracias he llegado a trabajar en varias instituciones. Trabajaba en un banco, en la nacional de un banco, y en la reunión, que éramos 25 ingenieros, todos hemos llegado, bueno, muchos hemos llegado a la conclusión de que la carrera bastaba que sean 2 años y medio. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos aprendido era relleno, ¿ya? Y digamos que en el banco estábamos en un organismo muy grande, más de 2.000 personas trabajando, pero los conocimientos eran prácticamente inútiles. Ahora, he tenido la oportunidad de visitar el Museo del Tecnológico de Massachusetts, en Boston. Y ahí hay una historia muy interesante de la razón de ser del museo, perdón, de la universidad. Resulta que en el año 1820, por ahí, Boston, la ciudad de Boston, es un puerto. Son 3 puertos, 3 ciudades seguidas. Y Boston había tenido el puerto donde la profundidad del agua es ideal para que se acerquen los barcos grandes. Y Boston tenía una particularidad que era industrial. Entonces llegaban materias primas, industrializaban y se iban las materias primas. Entonces, ¿cuál era la necesidad más importante en ese momento? La navegación, los barcos, el comercio. Entonces, en el Museo de Tecnología de Massachusetts hay 3 palabras. Dice, más rápido, más confiable, más duradero. Y hay los textos de los experimentos que han hecho grupos de ingenieros para responder a esa necesidad comercial. Entonces, hoy en día el Tecnológico de Massachusetts produce aproximadamente el 14% de la tecnología mundial, pero es porque ellos tienen financiamiento. Claro, porque yo soy comerciante, por supuesto que me interesa pues, que mi barco y demás lo haga más rápido, se le beneficie.
Entonces, esa universidad responde a una necesidad de su ambiente. En cambio, por ejemplo, yo ya en algún momento decido que el personal, tengo que evaluar personas. De cualquier universidad, no hay distinción, ya sea UNSA, Católica, EMI, todo. Cuando se los entrevistan a los chicos en día en persona, ¿quién me va a enseñar? Ingeniero comercial, no es todos, ¿no? Pero me atrevería a decir un 50% de los jóvenes, ¿quién me va a enseñar? Pero se supone que sí tienes que saber, para eso te estoy llamando, ¿no? Pero, digamos, no tenemos un proyecto país, no como país ignoramos cuáles son nuestras potencialidades, cuál es el valor de nuestros recursos. O sea, un simple FODA, digamos, como país. ¿Podremos ser una potencia tecnológica? No. ¿Podemos ser una potencia en recursos naturales vírgenes? Sí, pero nadie sabe, ¿no? Entonces, si el Tomás contaré, por ejemplo. Una experiencia que he tenido bien muy interesante en un estudio que he hecho es en Hong Kong. Una botella de agua en Hong Kong, hasta el año 2017, cuesta en el supermercado, en un Walmart, un boliviano, el equivalente de un boliviano. Después, 2 bolivianos, la botella de 400 gramos. La más cara cuesta 32 a 40 bolivianos, ¿ya? Cuando el boliviano era 7, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo en Hong Kong una botellita de agua cuesta un boliviano y cómo llega a costar 32? ¿Ves la marca? Las marcas que cuestan baratas son marcas asiáticas. La marca que cuesta cara es la Perrier, la francesa. ¿Cuál le sigue? El agua de las Islas Fiji. Investigo. ¿Por qué un agua de las Islas Fiji cuesta 32 veces lo que vale un agua normal, ¿no? Bueno, el agua más barata. Resulta que las Islas Fiji dice, a 200 kilómetros de donde se saca el agua, no existe población. Eso garantizan. ¿Cuánto es la exportación de agua hacia el mundo de las Islas Fiji? Más que el petróleo que no han decidido sacar las islas. Entonces, hay años que el agua es más, hay años que el petróleo es más. La segunda agua que es más cara es la francesa, la Perrier, que le han construido a esa agua una imagen de agua de la roca del volcán, que tiene minerales, no sé qué. Yo pienso en mi país, digo, Bolivia, inmensa fuentes de agua donde deben haber más de 200 kilómetros que no existe gente, pero nadie sabe, no sabemos. Entonces entran los partidos políticos, que lo único que se les ocurre es el extractivismo, e ignoramos el potencial que tenemos, ¿ya? Un hito más, si me permite, por favor. Estaba en un hotel, en el Shangri-La, en Shenzhen, en China. Estaba en una habitación que yo me he pagado porque no soy parte del neoliberalismo del gobierno. Y en el complejo que estaba, las habitaciones valían entre $1,000 a $1,500 por noche. Más allá estaban las habitaciones que costaban entre $5,000 a $10,000 la noche. Y hay otros, ¿no?, que van hasta $20,000 la noche. La primera vez que yo he visto eso, pues era una locura, pues. Como una noche de hotel nos cuesta $21,000 o $22,000, ahora actualmente ya está de $24,000. Y le pregunto a los que atienden, ¿sabes qué me interesa? Le digo, esta habitación de $7,000. Pero explícame por qué voy a pagar $7,000 una noche. Claro, como unos chicos te voy a contactar con alguien de ventas. Y el de ventas me hace un tour por la habitación. Entro a la habitación, pero la habitación era muy similar a la que yo estaba. ¿Por qué va a valer $7,000? Y el tipo me dice, ¿quiere que le haga una explicación técnica? Sí, le digo, ya, espéreme. Y luego trae un detector de radiación, esos que suenan en las películas. Bueno, para hacerles corta la historia, se acerca un mueble y me dice, high radiation. En tu habitación me dice, aquí low radiation. Me muestra una mesa como aquella
igual le pone el aparatito, me dice, las habitaciones no sé hasta qué punto, me dice, porque esto no está pintado, en tu habitación está pintado. Aquí el agua tiene 15 filtros, en tu habitación tiene 5 filtros. En esta habitación hay 20 filtros de aire, en tu habitación hay 6 filtros de aire. Aquí los muebles están pintados y aquí estos otros muebles de la habitación cara están con ebanistería. Y me dice, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más valioso para ti? Y yo, ¿qué es lo más valioso para mí? Ni tu vida, me dice. Y en esta habitación y en las habitaciones más caras alargamos tu vida porque no hay radiación. Y en las otras habitaciones, como esto, como todo lo que nos rodea aquí es importado, a veces es radioactivo y nos radiamos. Y yo me puse a pensar, dije, a la miércoles, cuando yo era niño en mi país vivía en una habitación de $5,000 y $10,000. ¿Por qué? Teníamos madera natural, comida natural, aire natural, agua natural, y no sabemos. Entonces yo dije, en mi país ignoramos lo que tenemos, no tenemos un FODA, ¿no? Agarramos, bueno, ciertas personas con privilegios explotan la mina, contaminan con mercurio, ganan unos centavos y ahí se acaba. Pero termina, el sistema educativo no responde a un proyecto país, entonces andamos perdidos. Y estamos totalmente ahí maleados, ¿no? O sea, yo ahí comentarles, subí algo cortito, por ejemplo, yo estudié economía como primera carrera en San Andrés, y un día estaba hablando con una compañera que yo considero una mujer muy inteligente, y hablándome le digo, bueno, es que al final la economía es una ciencia social, y me dice, no, una ciencia exacta. Y yo era de, ¿cómo alguien que está titulado en economía, ya habíamos terminado la carrera, puede creer que la economía es una ciencia exacta? Es el principio básico. Somos una ciencia social, lo investigamos, apostamos y obviamente gané. Pero a ese nivel, estamos hablando, y insisto, es una mujer inteligente. Yo a esta persona la considero una mujer inteligente. Pero ¿hasta qué punto nuestra formación, nuestra educación nos permite decir que somos un pueblo educado? Y ahí vuelvo al inicio. Uno de los requisitos para que la democracia funcione es que seamos un pueblo educado. Por ejemplo, ahí a Uriona lo quemaron con el hecho de le preguntaron cuál es el PIB. ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el PIB? No voy a defenderlo, su respuesta fue rara, a mí igual me dio un patatús cuando la escuché. Pero levante la mano, ¿quién aquí sabe qué es el PIB? Sí, pero ¿qué hace? ¿Qué representa? Representa una fórmula matemática que representa todo lo que produce un país, menos las importaciones. Pero en la actualidad se ha movido una pequeña variable de la producción que depende de... ¿Ya? Sí, está bien. Pues. Voy a recordar algo de diversidad de algo así como que la sumatoria en términos económicos de los bienes y servicios producidos en las fronteras de un país o extranjeros en un tiempo determinado, la famosa fórmula: consumo más ingreso más gasto más exportaciones menos importaciones, y sumamos, o sea, que bueno, o sea, al menos deberíamos, creo que sí debe ser una noción básica, dado que nos importa la economía, de que los ciudadanos de a pie, sin ser economistas, sepamos qué es el PIB. ¿Quiénes aquí saben cuáles son los pasos para que un proyecto de ley se vuelva ley? La pregunta que le han hecho también le han hecho, no sabía, pero creo que a otros varios le han hecho. O sea, ese tipo de cositas deberían ser nociones básicas que todos deberíamos manejar, ¿no? O sea, al menos tener una noción de cómo funciona eso. No en el sentido de ser economistas, no en el sentido de ser abogados y demás, pero hay ese tipo de conocimientos que nosotros deberíamos ponernos a reflexionar como pueblo, como país. De las conocemos, obviamente cuando vemos de que uno de estos caballeros se manda las fachotadas nos ponemos modo de ¡oh! ¿Cómo? Pues si quieres ser gobernante no vas a ver eso. Pero es que eso debería ser una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Deberíamos sí tener conceptos básicos: ¿qué es democracia? ¿Cómo funciona nuestra democracia? ¿Cuántos diputados escogen?
¿Qué es la diferencia entre un uninominal, un plurinominal? ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un senador? ¿Cuál debería ser la diferenciación? ¿Por qué existen las diferencias de poderes? Que es otro gran problema de nuestro sistema. O sea, no tenemos división de poderes. ¿Cuál es la función del Ejecutivo? ¿Cuál es la función del Legislativo y del Judicial? ¿Por qué no tienen que estar mezclados? Que tranquilamente son cuestiones que creo que una charla de 2 horas, 3 horas se subsana facilito. Pero más allá de eso, deberíamos nosotros tener esa responsabilidad de, ahora que tenemos ya está el mío, ese poderoso aparato que para mí es una bendición, aunque creo que es una herramienta que se puede utilizar de una manera brutal, porque tenemos el conocimiento de la humanidad en una cosita de este tamaño, en la comunidad de nuestros bolsillos, como nunca jamás se lo hubo, pero lo utilizamos para ver TikTok. Y aparte en el TikTok hay muy buenos TikToks para aprender ese tipo de cosas. Hasta filosofía, alta filosofía, ustedes encuentran canales. Y ahí también va nuestra responsabilidad. Entonces, en estos 3 puntos, en estos 3 instituciones, tanto formales principalmente, pero también informales, de cierta manera, porque la educación no solamente es el colegio, no solamente es la universidad, sino lo que está por detrás. Y ahí nos damos cuenta de ciertas diferencias que tenemos con el mundo. ¿Pueden levantar la mano quienes han tenido experiencias educativas en el extranjero? ¿Hayan hecho algún estudio? Por ejemplo, yo estudié un tiempo en Francia. Era brutal la diferencia. Daba miedo. En San Andrés yo estaba acostumbrado a ser de los 4 o 5 que levantábamos la mano para hablar un poco. Cuando éramos un curso de 60 y la mayoría se escondía detrás del escritorio cuando había preguntas. En Lyon, la mitad del curso levantaba la mano y venían todavía estudiados, con un alto nivel, por propia responsabilidad. En esas pequeñas cosas nosotros ya podemos ver, y ahí incluso me acuerdo cuando yo estuve parte de mis estudios durante la pandemia en Francia, estaba fuera de una librería y veía fila en la librería. Así como nosotros para comprar papel higiénico cuando las cosas se ponen locas. Y yo pregunté, ¿por qué están haciendo fila ahí? Me dijeron, es que hay que comprar libros para que mientras estamos encerrados, ¿qué vamos a hacer? O sea, ellos por propia iniciativa tenían esa responsabilidad de agarrar y se ponían mucho de su tiempo encerrados, se la pasaron leyendo. Y muchas personas, porque el único lugar donde he visto filas en Francia, aparte de su sistema burocrático, que también es muy burocrático, fue en las librerías. Y eso para mí personalmente fueron cosas muy poderosas que me quedaron. Entonces, ¿cómo vamos a tener cómo podemos mejorar nuestra democracia? Ya de cierta manera hemos identificado ciertos problemas. Tenemos un árbitro en el que no confiamos. Nadie confía en el árbitro. Nadie confía que los resultados vayan a ser fidedignos. De por sí, esto ya indica convulsión social después de las elecciones. Tenemos partidos políticos que están alineados a través de intereses personales y en favor del enaltecimiento de un hombre, de un caudillo circunstancial, y no a través de un proyecto de nación. Y recordemos que los grandes cambios y las grandes evoluciones han sido a través de procesos que han durado años. Los verdaderos cambios, los que importan, no se dan de un día para el otro, no son revoluciones. Y por último, tenemos un sistema educativo que ahonda nuestros problemas como sociedad. Estamos ahondados en un círculo vicioso donde los menos capaces enseñan, por lo tanto no podemos confiar en la capacidad de nuestros estudiantes, donde no tenemos el incentivo a querer estudiar, donde incluso no somos una sociedad que aplaude ese tipo de cuestiones. Claramente tenemos el caldo de cultivo perfecto para hacer una democracia fallida. No nos podemos asegurar que nuestro sistema y nuestro método de elección y posteriormente la ejecución de esas elecciones sea el idóneo y nos lleve a un mejor puerto. Pasemos a la siguiente, porfa. Entonces hagamos conclusiones. Y las conclusiones no las voy a hacer yo solo, las vamos a hacer juntos. Voy a comenzar. Mi primera conclusión es lo que les decía.
estamos en un caldo de cultivo perfecto para que nuestro sistema democrático sea un desastre. Tenemos un sistema en el que, por así decirlo, incentivamos lo malo como un círculo vicioso, no hacemos incentivos a que las cosas funcionen bien. O sea, tenemos un sistema que premia al pendejo, al aprovechador, al que ve las circunstancias y se sale con la suya, y como sociedad lo aplaudimos, seamos sinceros. Al que logra saltarse la fila, o cuando nosotros nos colamos para entrar a un concierto de rock, yo lo he hecho, y luego dices, puta, sí, me he saltado la mitad de la fila, y estamos orgullosos de haberlo hecho. O sea, no, tenemos todos los incentivos para hacer las cosas mal. Tenemos que cambiar, no digo, cambiar la mentalidad de la sociedad es una cuestión muy crasa, pero creo que sí podemos, a través de ciertas reformas, a través de ciertos cambios de nuestras instituciones formales, el incentivar a la población a hacer las cosas bien. Tengo un amigo que todo el tiempo me repite este ejemplo sobre la teoría de incentivos, que me dice, en Estados Unidos, para mejorar la alimentación de sus niños, lo que hicieron, en buena medida, primero comenzaron como que quitándolo la comida chatarra, intentaron obligarles y demás, pero eso igual causó también unos problemas, y aparte los niños igual comían cochinadas afuera, entonces no daba resultados. Hicieron una cuestión bien simple: pusieron la comida sana a la altura de la vista de los niños y la chatarra encima. Entonces, como los niños tenían más familiaridad y tenían más cerca la comida sana, comenzaron a escoger la comida sana a través de un incentivo bien fácil: ponerlo en su rostro. Haciendo que las reglas del juego cambien en un sentido de que la gente se siente incentivada a hacer las cosas bien, vamos a comenzar tal vez a modelar o a moldear a que la gente comience a tomar decisiones correctas y se sienta premiada por haberlas tomado de la manera correcta. Y aparte de sentir el incentivo de sentirse bien con uno mismo, va a tener un premio del sistema por hacerlo. Sinceramente no podría decirles cómo se lo va a hacer. Y en parte ese es el chiste de esta charla, el provocarlos a ustedes a que también busquen soluciones, a que tal vez alguien aquí va a ser la mente maestra que agarre y diga, podemos hacer esto. ¿Qué conclusión quisieran compartir? No sé. Por favor. Pero usted ha dado dos cuestiones que me parecen, cuando habló de penetrancia y cómo hacemos las cosas, cómo el sistema educativo premia cosas malas, ¿no? A propósito de eso, bueno, primero, lo que usted dice, yo me he escuchado desde que era niño, ¿no? Cuando era chiquito en mi colegio, desde que lo mismo, lo mismo, en los 90, cuando se debatía si había una constitución o no, se debatía lo mismo que usted está debatiendo, ¿no? Que usted está exponiendo. Entonces no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y como otra anécdota también, ese es el problema, ¿no? Como usted lo dijo, se premia las cosas malas. Y no se puede cambiar un sistema, ¿no? Porque ¿cuánto ha gastado el MNR en la reforma educativa? Creo que gastó 600 millones de dólares, ¿no? En los 90, cuando le hizo la reforma. ¿Cuál es el resultado? Nada, ¿no? Entonces, no creo que se va a hablar de formar el sistema educativo. Creo que es más bien una cuestión personal, ¿no? Individual. Recuerdo un catedrático, lo sorprendí, hablando por Zoom, y él decía eso, ¿no? Que él tenía siempre en sus clases a un alumno, a su cómplice, ¿no? No sé cómo llamarlo ahora, tengo que ser cómplice para no poner adjetivos malos, ¿no? Que si yo hago una pregunta, pues el fulano se ríe de mí, me molesta para que yo no haga preguntas, ¿no? Ese tipo de complicidades así, bien asquerosas, ¿no? Que se dan en nuestro sistema educativo, en la universidad, en el colegio, siempre tienen a su grupito de apoyo, el catedrático, el profesor, ¿no? Que le ayuda a su cómplice, ¿no? Ese tipo de cosas se dan, y entonces yo con ese tipo de cómo vamos a mejorar. Y ese tipo de cómo va a mejorar la educación. Hablan de una reforma judicial,
Pero ¿cómo, de qué sirve una reforma judicial si la gente sigue siendo igual, ¿no? No pudo obligar a una persona a que con una ley, a que no me cobre, por apurar mi expediente, ¿no? ¿Qué reforma judicial va a seguir? ¿Quién nos hace, va a obligar a que la persona se porte bien, ¿no? Que un juez fiscal no sea cómplice del delito, ¿no? Y como decía, tiene complicidad en la sociedad que hay, ¿no? Por ejemplo, ahora, usted habló de que los políticos no tenían una visión de país, ¿no? Que los partidos políticos no tenían la constitución de país, ¿no? Y que no tenían una ideología. El problema de la complicidad que se explicaba que hay en las aulas universitarias con el catedrático y su corte, digamos, se introduce en la sociedad con los periodistas. Los periodistas hoy en día nadie se va a hacer la pregunta típicamente un político cuál es su visión de país, ¿no? ¿Por qué? Porque previamente ya estoy de acuerdo en no hacer eso, ¿no? Es decir, no hacer preguntas molestosas, ¿no? Y de la misma forma que un catedrático se pone de acuerdo con un alumno para que lo proteja, ¿no? De la misma forma, ahora, ¿qué ley? Es una pregunta también, ¿qué ley va a evitar eso? Es que yo creo que no pasa tanto por leyes. Miren, yo pongo una propuesta básica. No sé si me pueden dar la hora porque tenemos todos... 22, ok. Ah, cierto. Miren, primero para cambiar el sistema hay que creer que puede ser cambiado. Si nosotros nos quedamos con que es así y solamente es así y no tenemos un poco de optimismo, no se va a lograr ningún cambio. Eso yo creo que es un principio básico. Por otro lado, hay casos en el mundo y en la historia, ni siquiera tenemos que nosotros inventar la pólvora para poder hacerlo realidad. Una idea básica que se me viene a la cabeza: hagamos exámenes a nuestros alumnos, estandaricemos exámenes como los PISA, tengamos el valor de ver qué tan mal estamos, porque la única manera de solucionar un problema es viendo el problema. Si no somos conscientes del tamaño del problema, no lo vamos a solucionar. En Finlandia, por ejemplo, parte de su revolución educativa pasó por lo siguiente: estandarizaron el PISA y aparte otros tipos de exámenes. ¿Y qué hicieron? Los docentes que lograban que sus estudiantes tengan los mejores resultados eran premiados con bonos. Si tú llevabas tus estudiantes y de repente de tus 30 estudiantes en matemática, 10 salían sobresalientes, bono para el docente. Ahí ya estamos, no necesitamos una ley para decirle todos los docentes tienen que entregarme 10, porque ya tenemos un montón de leyes y no las conocemos. Pero si tocamos en aquello que a la gente le toca, a aquello que le llega, como un aumento salarial, ¿a quién no le gusta eso? Generas el incentivo para que la gente quiera hacer las cosas bien, para que el docente se esfuerce dentro del aula, exija a sus estudiantes a lograr buenos resultados. Le conviene a él, va a ganar más dinero, le conviene a sus estudiantes porque van a salir mejor preparados, le conviene a la sociedad porque tenemos una mejor calidad en la educación de nuestro país. Pequeñas cosas como esas ya hacen un gran cambio. Por ejemplo, en el tema del sistema de las elecciones, yo jamás estaría de acuerdo con el hecho de que solamente ciertas personas tengan que votar. Estoy de acuerdo con el voto universal, pero si nosotros quitamos simplemente la obligatoriedad del voto, de que si quieres votar o no quieres votar, tú lo decides, vas a ver que la gente que le interesa la política, que le da cierta importancia, va a ir y va a votar. Hay gente que no, si pudiera evitar levantarse de la cama para ir a votar porque no le interesa, no conoce XZ cuestiones, muchas personas por sí mismos se van a bajar. No, eso no quiere decir de que la calidad del voto vaya a mejorar, pero al menos vamos a tener el incentivo de que aquellos que sí les importa un poquito, sí lo van a hacer, y aquellos que no les interesa, que es totalmente respetable desde mi punto de vista, creo que no hay algo como
que tienes que ejercer un derecho obligatorio. A mí me parece eso me hace un cacho de ruido. Pero ya tenemos ese tipo de pequeñas cositas, ¿no? Que podemos ser un poco inventivos y ver qué ha funcionado en otros países. ¿Quién ha visto vikingos? ¿Quién conoce la cultura vikinga? Yo lo repito siempre, esta analogía. ¿Saben cómo son los vikingos? ¿Cómo eran los vikingos? Asesinos, saqueadores, y que el otro. ¿Dónde están los hijos de los vikingos? ¿Dónde están? ¿En qué países ahora representan los herederos de esa cultura? Escandinavos, Noruega. ¿Cuál es el nivel educativo de esos países? ¿Cuál es su nivel de desarrollo? ¿Sus democracias son confiables? Entonces yo digo, si una cultura tan jodida, porque personalmente creo que los vikingos han sido probablemente una de las culturas más sangrientas, agresivas, poco respetuosas de la propiedad privada que ha visto este planeta, se han vuelto los famosos nórdicos, los países donde todos queremos vivir. ¿Por qué nosotros no? Es que hay un problema. Bueno, en sí, por ejemplo, he trabajado un tiempo en China. Ellos tienen una ideología muy, muy bonita. Que si no trabajas, vas a ser pobre. O sea, ya te anticipan en el colegio, en su educación. Si no estudias, vas a ser pobre. Y vas a ser un estorbo para la sociedad. Y se incentiva. En nuestro lugar, en nuestro país, no hay ese incentivo en la educación. No hay esa formación crítica para los estudiantes para que sean autocríticos cuando saben. Esa es una limitante al momento de votar, porque son prácticamente ignorantes. Pero hay otro aspecto muy fundamental, y somos ahorita, esa tarea que lo tenemos todos. El problema es que, tú has dicho, Bolivia es caudillista. Hemos nacido a la época republicana siendo como caudillos. Sí. Simón Bolívar, todas esas cosas. Se moría, venía otro, Velasco, Pedro Blanco, Andrés de Santa Cruz, pero todos han sido caudillos. Y siempre hemos votado por caudillos, nunca hemos pensado por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos han conquistado unos maleantes, perdón, esa expresión, maleantes, ladrones, que eran los españoles. Nos han conquistado ellos, pero han sido tan inteligentes en utilizar nuestras propias armas culturales, por ejemplo, la militar, que es parte de la cultura inca, pero eso lo han utilizado como una forma obligatoria. Nosotros nos hemos adiestrado esa situación. Nunca conocemos un norte más allá. Y la única solución que podemos hacer, y eso lo he palpado siendo dirigente universitario de la universidad hace más de 20 años, es que tenemos un problema racial. Te lo digo francamente, es un problema racial entre chuños, tuntas y el resto. Tenemos esa cortina que nos tapa el diario. Lamentablemente, si había antes en la universidad los trotskistas que han muerto, el trotskismo ha muerto en la universidad, el otro ha muerto porque se han alienado a la etapa de ser pobres. Haremos propaganda, bueno, y haremos con papel periódico, porque no hay plata. Los tiempos cambian. Antes, si no tienen plata y con papel periódico, se van a venir a robar. No, terminó. Y se han eliminado. Pero algo que no hemos podido es el odio racial. Cuando les hemos votado, cuando había esa etapa de Guillermo Salazar, no sé si conocían, antes la historia de la universidad era el ejecutivo de la FUL, era diputado de ellos. Ese ha sido el primero. Ha habido una estructura estudiantil que yo he pertenecido, que le hemos votado esa estructura. Lamentablemente hemos sido engañados con el sistema político del mal. Nos han engañado en el sentido de que tenemos que odiar el mismo racial. No el mismo. Lamentablemente ellos han sido más vivos porque eran, digamos, de una élite diferente de pensamiento. Nos hemos sido engañados, no ha habido un crecimiento. Dentro de la universidad, ¿cómo se limita el conocimiento? Por roscas de poder. Si tú quieres ser docente, tienes que pertenecer a una rosca de poder. Y pertenecer a una rosca de poder es que tú tienes que tener la ideología de esa rosca de poder. Y si no tienes esa ideología, pues bueno, no estás ahí. Y el estudiante, ¿dónde participa? Sí podemos romper ese círculo de poder. Pero es donde hay que poder. Hay formas de votar a los docentes porque nunca son empleados.
Cuando tú haces una presectorial, cuando quieres cambiar el sistema educativo dentro de la universidad, sí se puede, y tocan los bolsillos del docente. Pero el docente que dice, oh, me van a votar, que sus roscas de poder. Y sus roscas de poder son inmensas. Pero ahora actualmente está en masa y está gobernando. No hay un representante universitario. O sea, ese es el reto que está pasando en el país. Pero esto más breve, pero no voy a hacer la palabra. Yo voy a terminar con esto. Voy a tomar de un autor, no recuerdo quién es esa persona. Ese autor dice que el país es la enfermedad y los ciudadanos somos los enfermos. Cuando tengamos la posibilidad de ver más allá, vamos a poder cambiar ese sistema. Así es, Argueda, ¿no? Que puede el enfermo. Ronald. Bueno, justamente, ¿no? Todo lo reflejado en esta noche se hablaba hace 100 años atrás con pueblo enfermo, entonces él la criticaba la manera de actuar de la sociedad, lo político, el caudillismo. Pero dentro de las conclusiones que podemos sacar, vemos acá que un pilar fundamental que yo también estoy convencido de él para solucionar estos problemas es la educación. Parte del PIB que se tiene que implementar en mejorar la educación, en mejorar la infraestructura. Tal vez a lo Milei bombardeando esa serie que tienen con los cristos y demás, pero hay que hacer cambios radicales, porque si no, no va a funcionar. Tener a los mejores docentes involucra también que sean bien pagados, porque los profesores de ahora son los puros pagar, sabiendo marchar, pero ahí está el nivel de mediocridad que existe en todo este sistema, ¿no? Pero es un cambio que se puede lograr. Pero parte de eso que se destine una buena parte de la economía a mejorar el tema educativo. Y eso incluye desde que estén los niños, ¿no?, con otra visión, con el respeto a la ley, a la propiedad, a no robar, a la corrupción. Yo creo que formándoles de esa manera, podemos, bueno, no lo veremos nosotros, pero tal vez se va a plantar algo para un cambio que a posterior se reflejará. Nada más. Es totalmente de acuerdo, los procesos toman tiempo. El boliviano tiende a ser bien inmediatista, no es como las eliminatorias, perdemos 2 partidos y fuera el director técnico, fuera todo el mundo, y los verdaderos cambios y los verdaderos procesos toman tiempo, y aquellos árboles que dan buen fruto tardan años en crecer, y ahí también pasa por nosotros y decir, como decía Ronald, probablemente no lo veamos, pero mientras antes iniciemos, antes vamos a tener resultados. Entonces, en buena medida, esta charla que he decidido dar hoy es más que decirles la verdad absoluta, y la siguiente, para ir cerrando, es una suerte de provocarlos a ustedes, provocarlos a pensar por su propia cuenta. Así como muchas cosas que he escuchado aquí, yo también tengo una tendencia a ser muy pesimista con algunas cuestiones. A ratos me da ganas de decir, y quédese con Bolivia, yo me vuelvo a Europa Pero dentro de la organización que precedo y que estoy orgulloso de preceder, que es Nación Bicentenario, una organización que ya está en 6 departamentos con más de 50 miembros, veo de que en nuestro país, en las personas que lo componen, hay un hambre de cambio. De que a pesar de todo y a pesar de las malas situaciones, hay gente que todavía cree que puede cambiar, en que todavía cree en la educación, en que todavía quiere pensar por sí mismo. Y eso a mí me da la esperanza de decir de que todavía se puede hacer algo, porque si perdemos la esperanza ya hemos perdido la batalla. Para ganar una guerra, para ganar un combate, primero te lo tienes que creer. Si no crees que lo puedes hacer, no lo vas a hacer. Entonces yo los invito, a pensar por ustedes mismos esas soluciones, esas cuestiones que podrían ayudar a mejorar el sistema y lo que hemos visto hoy día, de lo que creo que todos estamos de acuerdo de que no funciona, y dar un paso más allá y procurar ser agentes de cambio. Créanme de que una persona puede generar cambio, y que las ideas importan, y quien les diga que no es así está mintiendo, porque nuestra sociedad y la humanidad ha sido forjada a partir de ideas.
Y en segundo lugar, que se crean de que eso es posible. Y para terminar, quiero decirles de que no crean nada de lo que acabo de decir. Cuestionen todo. Fomentemos el pensamiento crítico. Investiguemos por nosotros mismos. No creamos que porque alguien está en una tarima o porque está en un palacio de gobierno o donde sea que esté, es verdad. Necesitamos fomentar ese espíritu dentro de nuestra nación. Así que los invito por último también a poner y dar palo a esta conferencia, a buscar mejores resultados y probablemente posibles falencias que su servidor les haya dicho, porque así vamos a avanzar como sociedad. Con eso quiero agradecerles su asistencia y primero los felicito por estar aquí, por darse 1 hora y media de su tiempo para escuchar una charla aburrida sobre democracia, en vez de estar viendo, creo que Ecuador-Brasil. Pero ya, todavía no terminamos los partidos, todavía llegamos. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias a los voluntarios por estar aquí, por su apoyo. Un aplauso para todos ustedes, por favor. Antes de irnos, ahí me pueden cortar la grabación, porfa. Antes de irnos nos sacaremos, por favor, una foto de